literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mis niños, jóvenes, adultos, de todas las edades. En el día de hoy vamos a hacer unos pequeños ajustes en en nuestro calendario para mover algunas de las clases por unas cuestiones técnicas que estamos teniendo. Entonces, el día de hoy, ¿qué creen? Pues les toca ni más ni menos que la clase de literatura, ¿sale? No se va a quedar aquí definitivamente la clase de literatura. Mañana vamos a tener ya ahora sí una clase de cine larguita, completa el día de mañana. Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a tener esta clase de literatura para reponer la literatura anterior, y vamos a tener otra clasecita de literatura para reponer la de mañana que vamos a utilizar para cine, ¿sale? Entonces, nada más por esta semana se van a mover así las clases, para que ustedes no se confundan, no se me pierdan ahí con las clasecitas. Ahorita les decimos cómo va a funcionar, pero por lo pronto vamos a tener la literatura el día de hoy a primera hora. Vamos a ver si movemos el día jueves al miércoles y el miércoles al jueves, pero ya les estaremos avisando con un horario ahí pertinente. Pero el día de hoy, que es lo importante, vamos a tener la clase de literatura ahora. Como ya hemos estado hablando desde hace algunas clases, es bien importante cuando nosotros leemos o cuando nosotros queremos escribir un cuento, entender cómo se cuentan las historias, ¿sale? Ya vimos que hay tres partes fundamentales de cómo contar una historia. Tenemos en primera instancia que el tema, que es como la red general, ¿cómo decirlo? El tratamiento general que tendría una historia. Es decir, todo de lo que queremos hablar, Por ejemplo, si yo quiero escribir una historia sobre la amistad, ya había dicho esto, pues yo empiezo a ver qué temas, qué situaciones podrían empatizar con ese tema, que es la amistad. Si yo veo, ya una vez que yo tenga identificado mi tema, que es como de qué quiero hablar, básicamente esa sería la definición más simple, ¿no? El tema es de qué quiero hablar. Por ejemplo, si yo quiero escribir un cuento sobre la Revolución Mexicana, pues ese es mi tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un solo aspecto del cual yo quiero desarrollar una historia, o en el cual yo quiero desarrollar una anécdota. Después tenemos otra cuestión ahí, que es el argumento, ya saber más o menos qué es lo que yo voy a contar. Por ejemplo, voy a hablar de la Revolución Mexicana, pero cómo voy a tratar ese tema, pues bueno, el cómo, la misma situación de qué le pasaría a mis personajes y todo eso, pero en un plano muy muy amplio, sería lo que yo tendría que abordar, en algo tan interesante como lo es la trama, el argumento, o en una historia. ¿Sale? Y después tenemos la trama. La trama
ya es describir cronológicamente lo que va a suceder, ¿sale? Decimos cronológicamente para nosotros estructurarlo de principio a fin, o sea, qué va a pasar al inicio y cómo se va a ir desarrollando todo hasta llegar al final. Ya después veremos cómo se realiza esta estructura y cómo nosotros podemos de alguna forma darle forma a las historias, o en todo caso aprender cómo se cuenta una historia, cuáles son los fundamentos básicos de la historia, ¿vaya? Es muy sencillo, realmente es muy fácil, es muy simple, no necesitamos mucha práctica, es algo también que se aprende de manera empírica, vaya. En algún momento, ya cuando nosotros hayamos repasado mucho esto, vamos a poderlo hacer casi automáticamente. Ya después de que nosotros empezamos a entender cómo funcionan las historias, pues poco a poco vamos desarrollando como una habilidad y poco a poco vamos entendiendo muchísimo mejor cómo funciona todo esto, ¿sale? El día de hoy les voy a leer un texto que a mí me gusta muchísimo y con este vamos a analizar la estructura que tiene o que debe tener una historia y cuáles son los 3 elementos que vienen dentro de esta historia. Esta historia es de un libro que se llama Los cuentos de Vidul el Bardo, ¿sí? Vidul el Bardo es el autor ficticio de este libro, ¿sí? Es un pequeño libro que se adhiere a una historia muchísimo más grande, vaya, y que a lo mejor muchos de ustedes han visto. Esta historia viene de un universo, ahora que están muy de moda los universos cinematográficos y los universos, ¿cómo le podríamos decir? Compartidos, ¿no? De personajes. En los libros esto es algo que ha sucedido mucho tiempo, vaya. Desde que aparece un personaje de otro libro en uno, ya se maneja como que se está compartiendo un universo, ¿sí? Pasó en los libros de este autor maravilloso norteamericano de Mark Twain, que se llaman Las aventuras de Huckleberry Finn, y después Las aventuras de Tom Sawyer y Huck Finn, y después sacó un libro que se llamaba nada más Las aventuras de Huckleberry Finn, que era como compartir universo entre sus propias obras. Ahora en la actualidad es muy típico, empezar a compartir universos con historias, ¿sí? Porque nosotros ya lo hemos visto principalmente en el universo de los superhéroes, Marvel, ¿no? DC, Marvel, que eso es algo muy común en los cómics, pero acá en las películas no era tan común y ya lo adoptamos como algo propio. Pues esto ha sucedido a lo largo de la literatura en muchas obras literarias, o sea, podríamos mencionar muchas. Yo les voy a mencionar algunas, como por ejemplo es esta que les decía de Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que aparecen los dos en esta obra. Hay por ahí unas obras de una escritora que se llama Agatha Christie. Son muchas obras diferentes con muchos personajes que comparten a uno en común, que es un detective, ¿no? Y que se apellida Dupin. Entonces como la forma de identificarlo más fácilmente. Y hay una escritora actualmente que es muy famoso por como esa construcción de universos donde son historias que aparentemente están separadas, pero aparece de repente un personaje de una y de otra, y es Stephen King. De hecho hay una serie que se llama Castle Rock que trata sobre esto, ¿no? Que es como todo el universo compartido de los libros de Stephen King, que es un autor principalmente de terror. Pero ya había sucedido esto antes y también puede suceder de la otra forma, ¿no? Nosotros tenemos una obra literaria, una obra cinematográfica, y sacamos personajes de repente de ahí, o sacamos otras cosas que van explicándonos diferentes detallitos de la historia principal. Este es el caso del libro de los cuentos de Vidul el Bardo, ¿sí? Este es un libro que se menciona en otro libro que se llama Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Casi al fin, bueno, más o menos como a la mitad del libro, nos habla un personaje que se llama Xenophilus Lockwood, de una historia, que es la historia de los cuentos de Vidul el Bardo.
Este libro aparece antes ahí y y lo lee uno de los personajes principales de esta saga, Hermione Granger, porque se lo regala o se lo da como no como obsequio, como herencia, se lo da a Albus Dumbledore a ella y le dice que ojalá y la lectura le parezca interesante. Este libro, en el mundo mágico de Harry Potter, es un libro que le cuentan los padres de familias de magos a sus hijos, ¿sí? Son como los cuentos de Caperucita Roja acá con nosotros, pero acá en este caso, o los cuentos de los hermanos Grimm, que son Caperucita, Caperucita Roja no es de los hermanos Grimm, Blancanieves, La Cenicienta, todos estos libritos, vaya, estos cuentos infantiles, de alguna manera, que escribieron los hermanos Grimm y que le cuentan a los niños, pues, allá en el mundo mágico, los padres mágicos le cuentan los cuentos de Vidul el Bardo a sus niños. Y realmente el libro se compone de 4 cuentos muy breves, todos ellos. Son cuentos realmente cortitos. Bueno, no tan breves, pero son cortitos. Uno de ellos se llama Babity Rabbity y su cepa cacareante. El caso Danzarín o algo así se llama. Bueno, no me acuerdo, pero tiene algo así como del caso Danzarín. No, son 5, fíjense. Sí, ahora que me estoy acordando, son 5 cuentos. Es el de Babity Rabbity y la cepa cacareante, el de el casito saltarín o algo así, el mago y el caso saltarín, me parece que se llama. El mago y el caso saltarín, la fuente de la buena fortuna, el corazón peludo del hechicero, Babity Rabbity y su cepa carcajeante y la fábula de los 3 hermanos, ¿sale? Que la más famosa es la fábula de los 3 hermanos. A mí en lo particular, el que más me gusta es el corazón peludo del hechicero o el corazón peludo del brujo. Que en inglés se utiliza el término warlock, que warlock habla sobre esto, ¿no? Sobre un brujo, un hechicero. Es muy interesante toda esta situación, vaya, todo lo que sucede alrededor de estos cuentos, más que nada porque siguen una estructura que nos es muy familiar el día de hoy, ¿sale? Obviamente estos cuentos no fueron escritos realmente por Vidul el Bardo, son escritos por J.K. Rowling, que es muy interesante que le haya puesto al personaje que escribió los cuentos el Bardo, ¿sí? Porque el Bardo es el apodo de otro escritor muy muy famoso, que la maestra debe conocer a la perfección quién es el escritor que lleva como apodo el Bardo, porque es muy... Sí, William Shakespeare. William Shakespeare es conocido como el Bardo Inmortal. Y cuando nosotros hablamos de un bardo, es alguien que cuenta historias, ¿sí? Literalmente ese es el significado de bardo, que cuenta historias, ¿sale? O bueno, es una aliteración actual del significado de bardo. Y esta historia que les voy a leer el día de hoy se llama La Fuente de la Buena Fortuna, atribuido por J.K. Rowling a Vidul el Bardo, que como les digo es como el equivalente, vaya, de William Shakespeare en el mundo mágico, ¿ok? Esta historia se llama La Fuente de la Buena Fortuna y vamos a analizar esta estructura, ¿sale? Ya les platiqué mucho sobre la introducción, pero vamos a leerlo. Saludo primero que nada a Marifer, que ya está muy pendiente. Marifer, un fuerte abrazo, Marifer, qué bueno También que estés para ahí. Karina, También para Karina. Y para Freddy, querido. Y para Freddy, muy bien, todos ellos que están viéndonos, qué bueno que nos están siguiendo, ojalá y les estén gustando estas clases en línea, mis niños preciosos, qué bueno Ya que nos los están extrañamos. siguiendo, ya los extrañamos mucho los extrañamos, ¿sale? Vamos a leer este cuento y dice lo siguiente: en lo alto de una colina que se alzaba en un jardín encantado, rodeado por altos muros y protegido por poderosos hechizos, manaba la fuente de la buena fortuna. El día más largo del año, durante las horas comprendidas entre el amanecer y el ocaso, se permitía que solo un desdichado intentara llegar hasta la fuente, bañarse en sus aguas y gozar de buena fortuna por siempre jamás.
El día señalado antes del alba, centenares de personas venidas de todos los rincones del reino se congregaron entre los muros del jardín. Hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, con poderes mágicos y sin ellos, se reunían ahí de madrugada, todos confiados en ser el afortunado que lograría entrar en el jardín. 3 brujas, cada una cargada de aflicción, se encontraron entre la multitud y se contaron sus penas mientras aguardaban el amanecer. La primera, que se llamaba Asha, padecía una enfermedad que ningún sanador había logrado curar. Confiaba en que la fuente remediara su dolencia y le concediera una vida larga y feliz. A la segunda, Alteda, un hechicero perverso, le había robado la casa, el oro y la varita mágica. Confiaba en que la fuente reparara su impotencia y su pobreza. La tercera, Amata, había sido abandonada por un joven del que estaba muy enamorada y creía que su corazón nunca se repondría. Confiaba en que la fuente aliviara su dolor y su añoranza. Tras compadecerse unas de otras por sus respectivos padecimientos, las 3 mujeres decidieron que si se presentaba la oportunidad, unirían sus esfuerzos y tratarían de llegar juntas a la fuente. Cuando los primeros rayos de sol desgarraban el cielo, se abrió una grieta en el muro. La multitud se abalanzó hacia allí. Todos reivindicaban a gritos su derecho a recibir la bendición de la fuente. Unas enredaderas que crecían en el jardín al otro lado del muro serpentearon entre la muchedumbre y se enroscaron alrededor de la primera bruja, Asha. Esta agarró por la muñeca a la segunda bruja, Alteda, que a su vez se aferró a la túnica de la tercera, Amata. Amata se enganchó en la armadura de un caballero de semblante triste que estaba ahí montado en un flaco rocín. ¿Ok? ¿Qué es un rocín? Un caballo, ¿sale? Para los que no sepan qué es un rocín es un caballo, por eso el caballo de Don Quijote era rocinante. ¿Sale? Muy bien. Dice: la enredadera tiró de las 3 brujas y las hizo pasar por la grieta del muro, y el caballero cayó en su montura y se vio arrastrado también. Los furiosos gritos de la defraudada muchedumbre inundaron la mañana, pero al cerrarse la grieta todos guardaron silencio. Asha, Alteda se enfadaron con Amata porque sin querer había arrastrado a aquel caballero. Vamos a ver. En la fuente solo puede bañarse una persona, como si no fuera bastante difícil decidir cuál de las 3 se bañará. Solo falta que añadamos uno más. Sir Desventura, como era conocido el caballero en aquel reino, se percató de que las 3 mujeres eran brujas. Por tanto, como él no sabía hacer magia ni tenía ninguna habilidad especial que lo hiciera destacar en las justas o en los duelos con espada, ni nada por lo que pudiese distinguirse de los hombres no mágicos, se convenció de que no conseguiría llegar antes que ellas a la fuente. Así pues, declaró sus intenciones de retirarse al otro lado del muro. Al oír esto, Amata también se enfadó. «Hombre de poca fe», le reprendió, «desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo». Y así fue como las brujas y el taciturno caballero empezaron a adentrarse en el jardín encantado, donde a ambos lados de los soleados senderos, crecían en abundancia extrañas hierbas, frutas y flores. No encontraron nunca ningún obstáculo hasta que llegaron al pie de la colina, en cuya cima se encontraba la fuente. Pero ahí, enroscado alrededor del pie de la colina, había un monstruoso gusano blanco, abotagado y ciego. Al acercarse las brujas y el caballero, el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos y pronunció estas palabras: «Entréguenme la prueba de su dolor». Sir Desventura desenvainó la espada e intentó acabar con la bestia, pero la hoja se partió. Entonces Alteda le tiró piedras al gusano mientras Asha y Amata le lanzaban los hechizos que conocían para inmovilizarlo o dormirlo. Pero el poder de sus varitas mágicas no surtía más efecto que las piedras de su amiga o la espada del caballero, y el gusano no los dejaba pasar.
El sol estaba cada vez más alto y Hacha, desesperada, rompió a llorar. Entonces el enorme gusano acercó su cara a la de Hacha y bebió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Cuando hubo saciado su sed, se apartó deslizándose suavemente y se escondió en un agujero del suelo.